Capítulo 3. Una cosa pequeña, como sentirse ofendido. Usted siempre es quien decide cómo actuar, sin que importe cómo se sienta. No hace mucho tiempo, el distrito escolar Canyons del condado de Salt Lake, en el estado de Utah, en los Estados Unidos, abrió una nueva escuela secundaria en el pueblo de Draper, la Corner Canyon. Usando papeletas enviadas por correo, el Consejo de Educación dio a los futuros estudiantes la oportunidad de votar para elegir las mascotas de su nueva escuela. Por un margen abrumador, los estudiantes eligieron al puma, cougar, en inglés, como su mascota. Estuvieron de acuerdo con que incluso ningún grito sonaría mejor que «Somos los pumas del Corner Canyon». Para la mayoría, escoger al puma como su mascota no fue sorprendente. En Utah se ha adoptado al puma como mascota desde hace bastante tiempo. En 1924, la Universidad Brigham Young, en Provo, la cuarta mayor empleadora en el estado, seleccionó al puma como su mascota y desde entonces los pumas de BYU han sido una fuente de orgullo. Su influencia académica y filosófica se extiende por todo el mundo y sus programas de deportes se encuentran entre la élite. Después de haber ganado 10 campeonatos nacionales en 5 deportes diferentes, incluyendo un campeonato nacional de fútbol en 1984. Otra razón para haber elegido al puma como mascota fue, aparentemente, porque en las montañas de Utah viven pumas salvajes. Incluso hay un terreno deshabitado de sobre 4.000 hectáreas, protegidas por la Oficina de Administración de Tierras, cuyo nombre oficial es Cougar Canyon Wilderness, Cañón del Puma. En conjunto, todos los hechos parecían presentar un argumento impresionante para elegir al puma como mascota de la nueva escuela. Sin embargo, nada de eso le importó a la Junta de Educación de Canyons. Después de recibir varias llamadas de personas presumiblemente horrorizadas, el superintendente anunció la negativa de la Junta para nombrar al puma como mascota. ¿Por qué? Porque la palabra tiene una connotación peyorativa, explicó, y podría ser ofensiva para las mujeres adultas. ¿En serio? ¡Wow! Cada vez más a menudo en estos días, la cola está meneando al perro. A una persona que afirma haber sido seriamente ofendida se le ofrece de inmediato una tribuna en los medios que simplemente no está disponible para cientos de otras que aparentemente son demasiado normales como para ofrecernos algo más que sentido común. Incluso un consenso de líderes que ha demostrado tener sentido común y valores ya no puede tomar decisiones sin recibir amenazas y exigencias de quienes afirman sentirse ofendidos o llegar a sentirse ofendidos en un tiempo futuro. Escuchamos las altisonantes demandas de aquellos que gritan: «Lo que yo creo es tan válido como lo que usted o cualquier otro cree. No permitiré que se me margine». A muchas de estas personas, a menudo simplemente porque obstruyen el tránsito o interrumpen una reunión o montan una tienda de campaña en la puerta del negocio de alguien, se las invita a compartir sus creencias en la televisión. Aún más increíble, su comportamiento a menudo conduce a la financiación de programas de gobierno. Es interesante observar cómo las mismas personas a las cuales perturban las toleran sin reproche. Tal vez lo más inquietante de todo, sin embargo, al menos para los padres responsables, es la conciencia del despertar de una peligrosa ironía en la mente de nuestros niños y adolescentes. Cuando nuestros jóvenes observan a los adultos en la televisión ser recompensados financieramente y convertirse en famosos debido a su comportamiento, no pueden dejar de pensar que, si ellos actuaran de esa manera, se les castigaría. Por desgracia, es a las voces sabias entre nosotros a las que se está marginando,
y con nuestro silencio permitimos que los necios que gobiernan sus propias vidas, y cada vez más también las nuestras, sofoquen esas voces de acuerdo con el flujo y el reflujo de sus mareas emocionales. En la raíz de todo esto hay una creencia equivocada de que la verdad es un concepto maleable para definirlo de forma individual y cambiarlo de acuerdo con cómo nos sentimos en ese momento. No es de sorprenderse que esta marcha cultural hacia el relativismo y su dictado para una tolerancia absoluta haya creado entre nosotros una gran cantidad de personas intolerantes. Como habrá notado, las personas intolerantes se ofenden fácilmente, y las personas ofendidas a menudo se vuelven de muy mal humor. Este es un problema social que se da en muchos frentes. Primero porque las personas ofendidas a menudo se alimentan de su propia ofensa, llegando a tener cada vez más mal humor. Entonces, como todos sabemos, esta clase de personas están en nuestros conciudadanos menos efectivos. Las personas enojadas no hacen grandes empleados, tampoco hacen grandes empleadores. Los padres iracundos crían a sus hijos rabiosos. Maestros cascarrabias no inspiran ni alientan. Médicos malhumorados cometen errores. Los agentes del orden irritables exageran. Deportistas de mal genio cometen errores que afectan a ellos y a sus compañeros de equipo. La incómoda verdad es la siguiente. Los segmentos cascarrabias de la sociedad, sin que importe cuán grande sea su número, siempre colapsan, aplastando bajo su peso y bajo el peso de su ira a los inocentes junto con los culpables. Una nota final antes de continuar. No sé de ninguna otra cosa pequeña que ejerza tanto poder negativo como sentirse ofendido. Probablemente sea porque afecta a tantas otras personas. Sentirse ofendido da inicio a un efecto mariposa como cualquier otra cosa. Pero en el caso de la mariposa, responsable por las repercusiones de la ofensa, esas alas malas deben de tener el tamaño de un Boeing 747. Ante la eventualidad de que tuviera que hacer que un ser querido se dé cuenta del daño causado por una cosa tan pequeña como el sentirse ofendido, lo siguiente es una disección en 3 partes. Si lo desea, tiene permiso para leerlo en voz alta a su familia, aunque yo lo haría sin esperar el permiso. Este proceso es algo difícil de detener cuando la cabeza está caliente, pero con un poco de comprensión y compromiso con la otra persona, sea en casa o en el trabajo, se puede conseguir un buen resultado. Si puede, debería hacerlo. 1. En el esquema de la vida misma, no hay cosa más pequeña que una ofensa. Nosotros podemos decidir sentirnos ofendidos como podemos decidir no sentirnos ofendidos. Es tan sencillo como eso. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es sencillo. Siempre es una opción que está por completo bajo nuestro control. Podemos decidir sentirnos molestos, guardar rencor, desperdiciar tiempo, malgastar energía, rechazar oportunidades, estancarnos profesionalmente y arruinar relaciones de por vida a causa de la decisión que hemos tomado. O podemos decidir crecer, reír, encogernos de hombros, olvidarlo y seguir adelante. Podemos decidir no dejar que las decisiones y acciones de otra persona determinen las nuestras. 2. Cuando una persona dice, lo que yo creo es tan válido como cualquier cosa que tú u otra persona cree, está reconociendo que esa declaración no solo es infantil y falsa, sino también fácilmente refutable. Las personas maduras entienden que, si bien tienen derecho a sus propias opiniones, no tienen derecho a sus propios hechos. Mientras es cierto que usted es libre de creer lo que desee, no podría esperar que el resto de nosotros esté obligado a reconocer, respetar
o avalar la necedad solo porque usted la crea. Usted puede creer que los árboles tienen sentimientos. Si quiere, puede creer que bailan o se hablan entre ellos. Y aunque sea sincero en su creencia, la verdad es que estará sinceramente equivocado. Dicho esto, debe entender que si quiere creer que los árboles hablan entre sí, está bien. A la mayoría de nosotros eso no nos importa. Sin embargo, si usted afirma que, debido a su creencia, yo no puedo cortar un árbol de mi propio patio, entonces tenemos un problema. Además, si logra convencer a un 10% de la población mundial que los árboles hablan entre sí, y debido a que su grupo lo cree, el resto de nosotros no podamos hacer uso de nuestra propiedad como lo deseamos, o todo el mundo esté obligado a pagar un impuesto adicional sobre los muebles de madera, o las empresas madereras se les prohíba extraer madera sin su permiso, estoy seguro de que podrá ver hasta dónde esta clase de pensamiento puede conducir a una nación. Por otra parte, solo para cubrir la más mínima posibilidad de que usted no entienda por qué esto es tan importante, permítame agarrar un mazo y empezar a dar golpes durante todo el camino hasta llegar a casa. A la mayoría de los ciudadanos ni siquiera se les ocurriría amenazar a otra persona, bloquear el tráfico o interrumpir una reunión solo para salirse con la suya. La mayoría son personas razonables. Una característica distintiva de la gente razonable es que tienden a asumir que casi todo el mundo es también razonable, incluso los que hablan con árboles. En consecuencia, debido a que la mayoría de la gente es razonable y porque asumen que las reacciones y comportamientos de todos los demás serán también razonables, la mayoría piensa de la gente, la mayoría de la gente es muy tolerante. Con paciencia, proyectan sus propias expectativas de comportamiento racional y reacciones moderadas a los que hablan con árboles y a las personas equivocadas o engañadas, y así la mayoría razonable, por comportarse amablemente y tolerar chifladuras, inconscientemente va creando una aceptación cultural de una muy peligrosa ficción, que las creencias emocionales de árboles que hablan son iguales en valor a la sociedad y al futuro del país como verdades fundamentales de la mayoría razonable. Este es un descuido con consecuencias devastadoras, porque no hay valores comparativos en las dos creencias. En este caso, una tolerancia complaciente por parte de personas de otra manera razonables resultó en una decisión colectiva de no hacer nada que no tenía base alguna en la realidad. Ninguna. Trágicamente, así es como una mayoría de otra manera racional y productiva inadvertidamente cede su liderazgo a un pequeño grupo que en silencio cree que está formado por idiotas y, en consecuencia, deja que estos idiotas nos lleven a todos al hoyo. Como colofón a este análisis, no pase por alto el hecho de que la mayoría racional y productiva son los que en última instancia cargan con la culpa de todos los daños. ¿Por qué? Porque de hecho la mayoría permitió a un grupo increíblemente intolerante de personas intimidarlos y llevarlos a decisiones tolerantes y a comportamientos que ya sabían que estaban equivocados. 3. Sentirse ofendido produce un sentimiento. Solo un sentimiento. Un momento de confusión emocional. A lo largo de su vida, nada demostrará ser menos importante que sentirse ofendido. Nunca olvide que ha sido creado con una voluntad que es más fuerte que sus emociones. Eso le permite decidir la forma de actuar por sobre cómo se sienta. Si nos fijamos, aunque sea muy levemente, nos vamos a dar cuenta de que estamos viviendo en un mundo cada vez más obsesionado con cómo se sienten las personas.
Hay corporaciones que debido a la forma de pensar de solo 17 empleados cambian sus políticas afectando a 50.000 empleados. En un país que fue fundado en parte sobre la creencia en la libertad de adorar como la persona lo prefiera, esa libertad ha sido restringida para proteger los sentimientos de aquellos que podrían sentirse ofendidos al ver a alguien adorar como lo desee. El lenguaje es cuidadosamente vigilado. Una broma puede dejarlo sin trabajo, y está siendo cada vez más posible ser arrastrado y no saber exactamente lo que se hizo mal, o no aceptar que haya hecho algo malo. Cuando se piensa en la atención a sentimientos como un todo, ¿quieres saber cuál es la peor parte de todo? ¿Quieres saber cuál es el gran secreto por qué nadie se atreve a dar un paso al frente y decirlo en voz alta? Porque es una mentira. Sí. Todo nuestro enfoque social sobre sentimientos como el factor más importante de la vida es una peligrosa mentira. Es una mentira que ya ha dañado severamente las perspectivas de una generación y amenaza con destruir la médula de nuestra nación estadounidense. Como puede ver, aparte de nuestra familia o amigos más cercanos, y a pesar de leyes y regulaciones diseñadas para proteger nuestros sentimientos, a nadie realmente le importa cómo nos sentimos. Los demás pueden jurar que les importa, incluso pueden haberse convencido de que sí les importa, pero no. La pura verdad es esta: solo les importa lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así es como el mundo siempre ha funcionado y seguirá haciéndolo. No se desanime. Si alguna vez usted creyó lo contrario, está a punto de comprender la verdad de una manera que nunca se imaginó que podría hacerlo. Está a punto de verse capacitado para crear la vida que desea tener en una forma que no será posible para aquellos que no lo entienden. No se trata de algo complicado. Es algo que simplemente ocurre. Piense en nuestro sistema humano de relaciones o en la economía de nuestros países. Ninguno de los dos funciona, positiva o negativamente, según cada cual siente. Lo cierto es todo lo contrario. Tanto la economía como las relaciones se mueven solo por la forma en que actuamos y lo que hacemos. Una vez más, esto no debería sorprender a nadie. Su vida siempre se ha desarrollado de esta manera. Desde que era un niño, ninguna cosa significativamente buena ocurrió en su vida a causa de cómo se sentía. Todos los incrementos que pudo haber disfrutado eran dividendos ganados por la forma en que usted decidió actuar. Piénselo. Cada niña o niño que le agradaba, cada maestro que le dio el beneficio de la duda, cada entrenador que le dijo felicitaciones, ya eres parte del equipo. Nada de esto tuvo algo que ver con cómo se sintió. Cuando llegó a la adolescencia, ¿alguna vez comenzó jugando porque sus compañeros de equipo pensaron que eso lo haría sentirse mejor? ¿Aflojaron sus padres la disciplina en el hogar porque usted se haya sentido mal cuando lo disciplinaban? En el colegio, ¿le pusieron sus profesores buenas notas porque si le ponían malas notas usted se pondría triste? ¿Y usted creció? ¿Ha cambiado algo? No. ¿Ha tenido usted actualmente un jefe que interrumpiendo una entrevista de trabajo lo haya hecho para decirle, si le doy el empleo, ¿cómo se va a sentir? Por supuesto que no. Su aceptación, sus oportunidades y sus finanzas son todo parte de una escala móvil que produce mejoras o desmejoras según el trabajo que realiza y cómo lo ejecuta. La conclusión es la siguiente. El control en cuanto a sentirse o no ofendido está totalmente en sus manos. Usted puede optar por ofenderse o puede optar por actuar al respecto. Puede sentirse ofendido o puede sentirse jovial. Puede examinar sus sentimientos o puede examinar los resultados de cómo ha tratado a las personas.
en quién se te ha convertido y qué se ha logrado en este proceso. Darse por ofendido es una cosa muy pequeña, pero cuando se acumula y se alimenta puede llegar a ser algo muy parecido a una bomba atómica real. El daño que causa, inmediatamente o a mediano y largo plazo, es mucho, mucho mayor de lo que usted creía al apreciar su tamaño inicial.